Muy buenas, mi nombre es John Arevalo, estudiante de Ingeniería Naval en la Universidad UNEFA, explicando sobre la introducción de la teoría del buque y planoformas de un buque. Concepto de teoría del buque. La teoría aplica la geometría y la mecánica al estudio del buque, considerado como estructura que está flotando, parcialmente sumergido en el agua, parcialmente en el aire o totalmente sumergido en el agua y que puede moverse con cierto grado de libertad. Se puede subdividirse en las siguientes partes. Flotabilidad, que es el buque como flotador que debe mantener una posición definida con respecto a la superficie del agua. Estabilidad, conceptualmente explica su comportamiento cuando es apartado de la posición de equilibrio por una fuerza externa o interna. Resistencia, estudio de las resistencias que se oponen al movimiento del buque, fundamentalmente avance y de la fuerza necesaria para vencerla. Propulsor, el medio propulsor que ejerce sobre el buque un movimiento determinado. Existen dos grandes grupos de propulsores por reacciones del agua y del aire. Entre los primeros tenemos remo, chorro, rueda de paleta y hélice, y entre los segundos vela y chorro. Maniobrabilidad, control sobre el cambio de rumbo del buque. Podemos dividirlo en estabilidad de rumbo al fin de que el buque navegue a un rumbo determinado la mayor parte del tiempo posible, y cambio de rumbo, esto es de que el buque pueda realizar un cambio de rumbo en el menor tiempo y espacio posible. Comportamiento en la mar. La interacción del buque-ola, complementada con la estabilidad del mismo, al dar lugar a tres movimientos de traslación y tres de rotación producidos sobre el buque por oleaje. Cualidades de los buques. Desde el punto de vista de la teoría del buque, las cualidades vendrán determinadas por la subdivisión que hemos realizado de la materia, recibiendo consecuentemente las mismas denominaciones que habíamos denominado antes, que la flotabilidad, estabilidad, resistencia, propulsor, maniobrabilidad y comportamiento en la mar. A estas cualidades podemos añadir en las que afectan la economía del buque, que es la velocidad, autonomía, habitabilidad, peso muerto, capacidad de carga y descarga, así como automatización, y las que afectan a la seguridad del buque, que es la resistencia estructural, compartimiento y servicio de seguridad, de acuerdo con las reglamentaciones nacionales e internacionales. Planos y líneas de referencia. Sobre el buque se sitúan tres planos, longitudinal, horizontal y transversal, y una serie de líneas, unas actuando de ejes para referir con respecto a ellos de cualquier punto del buque, y otras con funciones auxiliares. Como muy bien vemos en la imagen, tenemos los tres planos. Primero está el plano longitudinal. Plano longitudinal, que es el plano vertical del eje de X, Z. Plano vertical trazado en la dirección de popa a proa, dividiendo al buque en dos bandas simétricas, denominadas banda de estribor y banda de babor. Al plano longitudinal limitado por el contorno del buque se le denomina también como plano diametral. ¿Ok? También tenemos el plano horizontal. Plano horizontal. En el plano horizontal o plano base es el eje de X y Y. Plano horizontal que corre por la parte inferior de la quilla, por tanto paralelo a la superficie de la mar. Plano transversal. En el plano transversal es el plano vertical de YZ. Plano vertical transversal perpendicular a los planos diametral y base. Se traza por la perpendicular media o por la perpendicular de popa, llamándose a los planos limitados por los contornos del buque seccional transversal. En el primer caso se denomina también cuaderna maestra y su intersección con el plano diametral coincidente por tanto con la perpendicular media se denomina también por extensión cuaderna maestra. Líneas de referencia. Bueno, sobre la línea de referencia sobre el plano diametral se sitúan las siguientes líneas de referencia. Tenemos la línea base. Línea horizontal trazada por el punto más bajo de la quilla. Si esta es horizontal, consideran subtrazada. Por el contrario, en el caso de que la quilla por su construcción tenga pendiente con respecto a la horizontal,
Horizontal quiere decir que la quilla con asiento de construcción, el punto de contacto entre base y quilla quedará definido solamente en la popa, coincidiendo con el punto más bajo de la misma. Línea de flotación es la intersección de la superficie horizontal de la mar plano de flotación con el casco del buque, definiendo una línea cerrada que sigue sus formas. También se denomina de manera habitual flotación. Perpendicular de popa. En la perpendicular de popa es la línea vertical cuya posición queda definida en función de la forma de la popa del buque. En los buques con timón y hélice en el plano diametral, la perpendicular de popa pasa por la cara de popa del codaste del popel, mientras que en los buques con timón compensado con el plano diametral, la perpendicular de popa coincide con el eje del timón. Perpendicular de proa. Es línea vertical trazada por la intersección de la línea de flotación que se considera con el canto de proa de la roda. Perpendicular media. Es la perpendicular equidistante entre las perpendiculares de popa y proa. La perpendicular media se utiliza como línea de referencia para las coordenadas longitudinales, aunque también se puede tomar en su lugar la perpendicular de popa. Como muy bien vemos en la imagen, las perpendiculares, la línea de flotación, línea base en el plano diametral. Sobre el plano transversal distinguiremos la línea de referencia, que es la línea central, la intersección del plano diametral con el plano transversal, siendo el eje de simetría del barco sobre el cual se miden las coordenadas transversales de las bandas de estribor y babor, como vemos en la imagen. Flotación. El plano de flotación y superficie de flotación es el plano que coincide con la superficie horizontal de la mar. Su intersección con el casco del buque define la línea de flotación. Como bien vemos en la imagen, como ya se ha indicado, el área del plano encerrada por la línea de flotación se le denomina superficie de flotación. Tenemos ahí la línea de flotación de verano o línea máxima de carga. Es la línea de flotación paralela a la línea base, correspondiente a la situación de máxima carga. En los buques mercantes se toma como línea de máxima carga la línea de carga de verano definida según el Convenio de Integración sobre la línea de carga de la IMO, que es una organización marítima internacional. Centro de flotación. Se llama así el centro de gravedad de cada superficie de flotación, dada la simetría del buque transversal. Estará sobre el plano diametral cuando el buque esté atrizado. Carena. Volumen sumergido. Se denomina o también de carena al buque al volumen limitado por el casco y por la superficie de flotación. Como muy bien vemos en la imagen, tenemos el centro de carena, que es el centro de gravedad del volumen sumergido o de carena. También obra viva y obra muerta. La obra viva es la parte del buque por debajo de la superficie de flotación, por tanto, le correspondiente a la carena. La parte superior es la obra muerta y se considera el espacio de las mismas al casco de la flotación hasta la cubierta más alta que sea continua, resistencia y estanca, y a la superestructura que sean estancas. La obra muerta es también la reserva de flotabilidad que tiene el buque para hacer frente a un incremento del volumen sumergido. Con respecto a la obra viva y a la obra muerta, podemos hablar de la superficie y de volumen de cada una de ellas. Por ejemplo, la superficie de la obra viva será la superficie mojada del casco. En el otro lado tenemos la imagen que se define como coeficiente de flotabilidad a la relación entre el volumen de la obra muerta, que es la reserva de flotabilidad, y el volumen de la obra viva, que es la carena. Desplazamiento. Es el peso del buque para una condición de carga dada. Como vemos en la ecuación, es igual al volumen sumergido por la densidad y representa el peso del agua desplazada por este volumen. Las unidades utilizadas son metros y toneladas y unidades anglosajonas, pies y toneladas largas.
Arqueo. Es la expresión del tamaño de un buque determinado de acuerdo con la Conferencia Internacional sobre Arqueo de Buques de la IMO, de la Organización Marítima Internacional, que se divide en arqueo bruto y neto. El primero se expresa el tamaño total del buque y el segundo expresa la capacidad a utilizar para la carga y pasaje. Las dimensiones. Muy bien, en las dimensiones tenemos la eslora, que es la distancia medida en el sentido longitudinal del buque sobre el plano diametral. Según los diferentes puntos de referencia tomados, se obtienen diferentes esloras, de entre las cuales citan las siguientes. Eslora total, que es la eslora o máxima, es la longitud entre dos planos transversales trazados en los extremos más salientes de popa y de proa del buque. Por lo tanto, es su máxima longitud. Eslora de trazado. La eslora de trazado es la longitud medida sobre la flotación de verano, desde la perpendicular de popa hasta la intersección de la cara interior de la roda con dicha flotación. Eslora entre perpendiculares. Es la distancia longitudinal comprendida entre la perpendicular de popa y la perpendicular de proa, extendida esta última en la flotación de verano. Eslora de la flotación. Eslora de la flotación es la longitud máxima de la flotación considerada. Y por último, eslora total. La eslora total, como bien vimos, es la eslora máxima o, por decirlo por tanto, es su máxima longitud. Manga. Es la distancia medida horizontalmente en el sentido transversal del buque. Según los puntos que se tomen como referencia, se obtendrán diferentes mangas. Manga de trazado. Manga de trazado es la máxima de trazado, manga fuera de miembros, por lo tanto, sin el espesor de forro del casco. Manga fuera de forro o manga en el fuerte es la dimensión transversal máxima del buque incluido en el espesor del forro, es decir, es la manga de trazado más el espesor del forro. Manga máxima de la flotación es la distancia transversal máxima de la flotación que se considere. Puede tomarse fuera de miembro o fuera de forro. Tenemos también el puntal, que es la distancia vertical en la sección media del barco entre el plano de la quilla y la cubierta. Puntal de trazado, medido en la cuaderna maestra entre la cara alta de la quilla y la intersección del canto alto del pao de la cubierta corrida más alta con el costado. El puntal de trazado puede definirse también para cualquier otra cubierta. Puntal máximo, distancia vertical medida en la sección de la perpendicular media desde la cara exterior de la quilla hasta el canto alto del bao en su intersección con el costado. Se denomina también puntal de conducción. Puntal de entrepuente, distancia vertical entre dos cubiertas contiguas, medida con el costado entre los cantos altos de los baos correspondientes. Calados. El calado es un punto cualquiera en una flotación, es la distancia vertical entre este y la línea base, con el espesor del forro incluido, como vemos en la imagen. Caso de no estar incluido, se tendrá el calado de trazado. Tenemos ahí el calado de popa, que es el calado medido en la perpendicular de popa. Calado de proa, calado medido en la perpendicular de proa. Asiento, diferencia entre el calado de popa y el calado de proa de una flotación determinada. También la lectura de las escalas de calado se realiza de acuerdo con lo siguiente. El pie del número indica el calado, siendo la altura del número 1 centímetro o media pulgada. Según el caso, por tanto, la posición intermedia se obtendrá proporcionalmente. Para relacionar ambas escalas, se indican las equivalencias entre pies, pulgadas y centímetros. Y por último tenemos curva hidrostática. Son unas gráficas también que pueden estar tabuladas en la que entrando con el calado medio del buque se obtiene la información necesaria para solucionar los diferentes problemas que se presentan en teoría del buque. Los datos de las curvas han sido previamente calculados a partir de los planos de forma. Por tanto, son datos afectados por la geometría concreta de cada buque. Ok, gracias.